Realmente creo que para quienes hemos trabajado tantos años en la formación en el campo de la salud pública, en el campo de posgrado, etcétera, yo creo que la primera afirmación que diría es nunca nadie, digamos, nos preparó para algo de esta magnitud. Y hasta resulta un poco irónico porque cuando hablábamos de salud en todas las políticas, no estábamos pensando en esto, y ahora tenemos salud en todas las políticas, digamos, pero verdaderamente no tiene casi nada que ver con lo que esperábamos que ocurriera. En este marco, la verdad es que tener como observatorio, digamos, un cargo de gestión académica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires es un observatorio bastante peculiar. Tuvimos oportunidad de compartir muy precozmente experiencias con Leo, digamos, y con Pablo en relación al tema de lo que imaginábamos que teníamos que hacer, que era compartir una experiencia precoz para la preparación, porque nadie puede decidir en qué momento le toca, y esto se fue moviendo, no podríamos decir que sin anunciar de alguna manera el recorrido territorial, pero evidentemente en algunos casos porque cada jurisdicción tuvo las presiones que tuvo y dentro de la dinámica que se dio adentro de la sociedad. La provincia de Buenos Aires si fuera un país, sería el sexto país de América Latina, digamos, tiene 18 millones de habitantes, prácticamente la población de Chile. Y bueno, en ese marco también es un aparato tan voluminoso, digamos, como débil y fragmentado, como todo el sistema de salud del país, pero yo diría en algún sentido un poco más, porque por ejemplo, digamos, el Ministerio de Salud de la provincia no tenía, al menos, digamos, ninguna injerencia sobre la atención primaria de la salud, lo que significa, literalmente hablando, discutir la política de atención primaria a la salud con 135 municipios, digamos. O sea que, no sé, para compararlo, digamos, me parece que es medio parecido a Belo Horizonte, digamos, o sea, perdón, a Minas Gerais, digamos, o sea, una especie de tremendo aparato, digamos, pero también un aparato debilitado, golpeado. Así que podría decir que, para no extenderme en el uso del tiempo, que las inesperadas funciones, digamos, de los primeros 100 días de gobierno fue calmar a los proveedores que desde las PASO no cobraban. Así que estábamos en una situación donde no podíamos garantizar ni siquiera oxígeno en los hospitales provinciales. Esto para darles una idea, digamos, yo creo que cuando hablo de temporalidades, creo que hubo varios avisos. El primero, particularmente nosotros y desde la escuela, podríamos decir que el alerta lo aprendimos muy precozmente. Lo voy a decir exactamente, digamos. El día que nos enteramos que China estaba cuarentenando 40 millones de personas, nos dimos cuenta que no había ninguna forma de que el virus no llegara a la Argentina. Esto no se compartía con otras autoridades nacionales, pero nos permitió a nosotros empezar a pensar, incluso preparar recurso humano, que es nuestra tarea, en definitiva. Una escuela de gobierno tiene esa función. Las inequidades, que es el tema del día de hoy, digamos, definitivamente las inequidades son dobles, es decir, las inequidades en general, la inequidad ustedes saben que dentro del área metropolitana de Buenos Aires, las diferencias sociales y sanitarias son más extremas incluso que las diferencias entre las provincias. De tal manera que entre la Cava y el tercer anillo del conurbano uno puede encontrar, digamos, diferencias. Así que los primeros pronósticos indicaban que había que hacer lo imposible para que no llegara al AMBA, porque el pronóstico más automático era el AMBA va a estallar, digamos. O sea, no había, eso era digamos, era el imaginario generalizado en ese momento. Yo creo que la sociedad argentina no se dio por enterada hasta el desastre del norte de Italia, digamos. Creo que recién ahí se prendieron las luces y empezaron los temores.
los temores de la alta burguesía, digamos, para decirlo con sinceridad, que fue el verdadero motivo por el cual las primeras medidas cuarentenarias del gobierno nacional fueron acompañadas por toda la sociedad. Ustedes saben que, ya he dicho varias veces, que no hay motor de la historia más poderoso que una burguesía asustada, digamos. El problema es que esa burguesía se desasustó muy rápidamente y empezó a bombardear a través de sus medios de comunicación todas las medidas sanitarias y muy particularmente con la jurisdicción que menos capacidad de resistencia tiene a los medios, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se peleó intensamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar de impedir lo que de alguna manera no hubo forma de impedir, pero sí retrasar. Y retrasar para nosotros significó una tremenda oportunidad, porque, digamos, literalmente hablando, la infraestructura sanitaria, no en general, sino la preparada para atender el COVID, digamos, se multiplicó por 4. O sea, a diciembre del 2019, la provincia de Buenos Aires, para darle una idea, o el AMBA, tenía 4 veces menos recursos sanitarios que la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y 8 meses después, nadie se animaría a decir que a alguien le fue peor con el COVID dentro o fuera de la General Paz, digamos, dentro o fuera del Riachuelo. Y eso es, digamos, ese sería como una especie de empate, pero digamos un empate con 5 jugadores menos, digamos, porque digamos, significa literalmente hablando empatar en infraestructura, lo que digamos, era una desventaja obvia, digamos, antes de empezar el juego. La situación de inequidades entonces ya era doble, o sea, inequidades sociales e inequidades sanitarias, inequidades en la infraestructura de servicios, y todo esto me parece a mí que operó como una especie de resaltador. Cada vez que tengo que hacer algo sintético, digamos, para pensar, pienso en esos resaltadores amarillos, no es ninguna, digamos, alusión política, digamos, pero algún resaltador amarillo marcó las inequidades en la República Argentina de todo tipo. De todo tipo, así que digamos que las inequidades no las produjo la pandemia, estaban antes de la pandemia, pero fueron resaltadas por la pandemia en todo sentido. Otra reflexión que nos parece también de síntesis es que nunca quedó tan claro la articulación imprescindible, digamos, entre política, digamos, y política de salud. En algún momento dado, sobresimplificando nuevamente nuestra afirmación, decíamos, digamos, entre enfermar y no enfermar está la política, digamos, porque la única medida eficaz, digamos, han sido las medidas de aislamiento, las medidas de cuarentenarias, las medidas de uso de barbijo, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entre enfermar y morir, digamos, están los servicios de salud. Y creo que la experiencia nacional e internacional nos está mostrando eso, digamos, cuando uno compara, digamos, lo que ha estado ocurriendo internacionalmente, digamos, y cómo qué gobiernos fueron, digamos, más, llamémoslo así, favorables a defender el derecho a la salud de la población y cuáles fueron más preocupadas por la salud del mercado, digamos, la comparación ya resulta tan didáctica que diríamos ni siquiera necesita que nosotros dediquemos mucho tiempo a analizar esto. Me parece que la estructura, por supuesto que tiene que ver, porque hay una discusión marco, digamos, aunque no sea específicamente de esta mesa, vinculado al tema de post-pandemia. A mí me parece que resulta, ya de por sí, me resulta extremadamente optimista hablar de post-pandemia, digamos. Me parece que habría que poner post-pandemia con signo de interrogación. Y así todo, creo que hay algunos fenómenos que vale la pena resaltar hablando de inequidades. La primera, ustedes me avisan, por favor, cuando me falte un minuto o algo así para... Estamos en el último minuto y medio, Mario querido. Bueno, entonces me voy a tomar 2. No, quería solamente resaltar las inequidades que se ven a nivel mundial, digamos. Una, definitivamente, y quiero decirlo con cierta, digamos, o sea, lo voy a decir lo más suave que pueda, digamos. El virus operó como una máquina eugenésica, digamos. Y claramente
hay gobiernos europeos, particularmente, digamos, que han dejado pastar al virus, muy particularmente entre lo que se llama las residencias de adultos mayores, digamos, al punto que incluso algunos países ni siquiera los incluían en la mortalidad, digamos, como ocurrió con el caso de Francia y el caso de España, escándalos mundiales. Y el otro es la inequidad de clase, digamos, la inequidad de clase y la inequidad de etnia. Creo que ninguno, o sea, si tuviera que mencionar o sugerir eugenesia, sugeriría estudiar a Francia y España. Si tuviera que plantear, digamos, inequidad de clase y de etnias, sugeriría entrar a la página de la ciudad de Nueva York, digamos, donde hay una muy precisa análisis de las diferenciales de mortalidad entre los grupos latinos, los grupos hispanos, los grupos de bajos ingresos, la diferencial por barrios, digamos, mostrando de qué manera, digamos, una vez que se deja una pandemia circular, pasan estas cosas. Cierro simplemente diciendo que no me cabe la menor duda de que esta es una nueva oportunidad para pensar un sistema único, un sistema integrado, una forma de organización del sistema de salud de la Argentina diferente. Lamentablemente, una segunda oportunidad a lo largo de mi vida he vivido la primera oportunidad en la crisis del 2000-2001, la segunda oportunidad en la actual crisis. Casualmente, los dos ministros los ministros de la Nación en las dos crisis fueron el mismo, digamos, y creo que se está perdiendo una gran oportunidad de avanzar, digamos, sobre la posibilidad de pensar un sistema único, integrado, articulado, digamos, que ponga al Estado, que ponga al sector público en el centro de la escena. Muchas gracias, disculpen la demora. Muchísimas gracias Mario, muy claro, muy acertado, abarcativo. Si bien es cierto, esto es el panel de pandemia y las inequidades en el sistema sanitario, no podemos escapar a esa visión nacional, regional, de todos los efectos que fue dando. Nosotros ahora vamos a invitar a Leonardo Caruana, médico especialista en medicina general y familiar, secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a lo cual vamos a ver la construcción, por sobre todas las cosas, del sistema de salud y cómo ha llevado la pandemia a este sistema de salud de la ciudad de Rosario. Leonardo, estás todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, un saludo, por supuesto, a toda la organización, al CEMUPRO, al equipo, a los compañeros de la mesa que venimos teniendo en forma permanente y de hace muchos años, intercambios y construcciones, y que también son parte de estas historias y de estos procesos que están desencadenados actualmente. Yo no quería hacer alguna breve referencia fundamentalmente al sistema de salud, con las conceptualizaciones planteadas en la mesa, que tienen que ver fundamentalmente con inequidades, desigualdades, y qué es lo construido y cuáles son quizás la potencia de haber tenido una infraestructura pública de un sistema de salud, y las dificultades de no tener un sistema único de salud a nivel nacional, porque también hay cosas que nos podemos preguntar si se podrían haber hecho diferentes en términos de esa articulación y esa integración. Creo que, bueno, como bien planteó Mario, la pandemia fundamentalmente vuelve a poner en la agenda pública, y la puso durante todo el recorrido, esta discusión de pares dialécticos, vida, economía, Estado patriarcal o Estado cuidador, porque en cada elemento de la clínica, en cada proceso, se puede pensar en posiciones más autoritarias o posiciones que cuiden y acompañan. Y otro par que tiene que ver con mantenimiento o oportunidad, en términos de mantener todo lo que está o ser una oportunidad también para desencadenar otro proceso que no nos lleve a la misma situación existente previa de desigualdades estructurales
y entonces es fundamentalmente una discusión sobre el Estado. En esa discusión sobre el Estado se agendó nuevamente, o en la agenda pública, los sistemas de salud pública, los sistemas de salud privado, la salud como derecho, la salud como mercancía, quien accede al hisopado porque tiene mayor capacidad de pago y quien no accede porque hay dificultades en el acceso en un territorio. Y en este escenario, Rosario lo que tiene y lo que pudo mostrar y el trabajo y lo que estamos haciendo tiene que ver con la propia experiencia de una construcción de hace muchos años, una construcción que fue colectiva, que sigue siendo colectiva, que tuvo momentos de conflictividad, de tensión, de incorporación de otros saberes, que puso siempre esa articulación entre la teoría y la práctica, y que se fue haciendo algunas preguntas, y que es interesante pensar algunas preguntas cuando decimos qué sistema de salud, cómo llegamos, hablamos de legitimidad en un momento y legalidad, y la verdad que no se esperó la norma, sino que la norma en muchos casos, de muchos procesos que hoy son legales, se avanzaron por su legitimidad. Digo, el debate de los derechos sexuales y reproductivos en la década de los 90, no fue, y el avance en relación a la compra de anticonceptivos, digo, ejemplos concretos, no tuvieron que ver con cuestiones legales en ese momento en términos de normas y leyes, sino que después las normas constituyeron esa legitimidad y ese avance de transformación de las prácticas. Con respecto a la situación en el escenario de los últimos años, siempre se habló de la desigualdad estructural, pero paradojalmente los modelos y las recetas en relación a avanzar en las desigualdades en salud tienen que ver más con hacer eficiente y sustentable los sistemas de salud. Y las recetas en general aparecen como un enlatado. Por eso, si bien hubo muchas tensiones alrededor de todas estas recetas de los organismos internacionales, Rosario siempre tuvo un posicionamiento contrahegemónico en términos de la construcción, en relación a pensar esa definición política de crear infraestructura pública, que estuvo ligada fundamentalmente a la conducción del partido, del frente gobernante, y fundamentalmente porque buscó avanzar en profundidad en esas palabras que no dicen lo mismo y que hay que analizarlas en contexto, como es la equidad, el riesgo, la desigualdad y estilos de vida, porque podemos estar diciendo esas palabras y estar hablando de distintas cosas, cuando si la salud es un hecho individual y un bien de mercado, posiblemente los factores de riesgo y los estilos de vida tengan que ver fundamentalmente con una responsabilidad individual de las personas. Cuando uno habla del sufrimiento colectivo, de los problemas que tienen que ver fundamentalmente con el acceso a las condiciones estructurales y al trabajo, tiene que ver con otras cosas. Por eso me parecía importante, digamos, fundamentalmente sobre qué valores, sobre qué concepciones teóricas en las que muchos, y el progresismo en general está de acuerdo, el problema viene cuando hay que desencadenar prácticas que busquen avanzar en esas conceptualizaciones. Ahí está quizá las mayores dificultades, porque las prácticas que habitualmente nos proponen, en general, no buscan este camino, sino que buscan un camino inverso. Las prácticas que tienen que ver con la transformación son prácticas innovadoras, que van acumulando de a poco, que van empujando y que en ese camino, por la riqueza e incorporación de otros saberes, de otras disciplinas, son las que permiten una mirada diferente, justamente contrahegemónica, al modelo que impera en relación a la costo-eficiencia y a la intervención médica. Por eso abordamos la pandemia desde el inicio,
también mirando lo que pasaba en Europa, pero entendiendo que la conceptualización que los equipos tenían que tener y tienen que tener, la incorporación de todos los lenguajes en los abordajes de los problemas complejos, como pensamos el resto de los problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado, entendiendo la constitución de una mesa de información desde la investigación, estadísticas del campo sanitario, hablando fundamentalmente que no era solo un problema de infectólogos y terapistas y equipos de terapia intensiva, que si bien era muy importante, sabíamos que la presencia y la infraestructura de centros de salud en cada uno de los barrios y equipos comprometidos con ese cuidado era un hecho favorecedor en relación a poder avanzar en justamente atenuar el impacto de las desigualdades, esas que sabemos que son en la distribución de la riqueza, en el género, la desigualdad étnica, territorial, de la edad, y no quedarnos solo en el factor de riesgo que la pandemia nos pone sobre la mesa, que es la edad y la diabetes, porque la edad y la diabetes en población vulnerable, que ya viene acumulando riesgos, es una situación mucho mayor. Por eso, como lo plantea Zygmunt Bauman, hay una desigual distribución de bienes, también hay una desigual distribución de los males. Sabemos y estamos analizando territorialmente que no es lo mismo una posibilidad es analizar un distrito, pero cuando miramos la lupa en su profundidad vemos que las condiciones de enfermar y morir de esa población en relación al COVID-19 también nos va a mostrar y nos muestra diferencia que nos permite anticiparnos o discutir con los equipos algunas otras estrategias en función de que no aparece un final previsible ni no sabemos cuál va a ser la habitualidad post vacuna y hay muchas más dudas que certezas en esto. Algunas cosas en relación a la potencia y lo que Rosario ha podido desencadenar, como lo decía, esta posibilidad de pensar en equipos interdisciplinarios, en la presencia territorial, permitió ir a cada una de las poblaciones adscriptas con factores de riesgo, vacunarlos en su domicilio en marzo, allí cuando la situación era mucho más compleja, evitando que circulen en los centros de salud, llevándole la medicación crónica por 2 o 3 meses para que no haya circulación. Todo esto a la población más vulnerable en términos de condiciones socioeconómicas y condiciones de vida. Eso no se pudo hacer por un decreto o una resolución del secretario, se hizo por una historia de un proceso colectivo y de trabajadores implicados en el cuidado, que asumen una corresponsabilidad con la población. Por eso no es independiente la discusión de un sistema de salud, de qué modelo de atención, qué modelo de clínica, qué modelo de gestión atraviesa ese sistema en términos de discusiones colectivas y que permitan que cada equipo le deje su WhatsApp y su teléfono a esa población para comunicarse por esas semanas y meses para evitar una situación de un riesgo mayor en relación a la circulación. También teníamos un ejercicio en relación a protocolos. La ciudad tuvo algunas contingencias y crisis muy importantes, como fue la de Calle Salta, que no tiene las dimensiones ni mucho menos la explosión de Calle Salta, pero lo tomo como ejemplo en relación a cómo nos permite generar dispositivos ad hoc para rever la propia organización de toda la Secretaría y la intervención sosteniendo y siguiendo abordando el resto de los problemas de salud, porque en el mismo momento la entrega de anticonceptivos, el acompañamiento prenatal, las ligaduras tubarias, el acceso a los problemas que veníamos teniendo, no quedaron todos entre paréntesis como en muchos lugares se ha dado, si bien tenemos algunas, y hemos tenido y seguimos teniendo dificultades en esto, creo que esos ejercicios de generar dispositivos ad hoc nos permitieron una respuesta ante la crisis distinta a la que, si no se tiene ese ejercicio de discusión colectiva con los equipos,
con las organizaciones sociales y con los vecinos en general. Hay una confianza y un vínculo del sistema de salud con la población que seguramente formará parte de algún proceso de investigación para analizar todas las etapas de nuestra pandemia en la ciudad, en las cuales salimos de circulación comunitaria, y las contradicciones y los escenarios, por supuesto, de la propia articulación con los subsectores, porque también no es lo mismo cuando dos sistemas públicos no compiten entre sí, como lo decía Mario en algún momento, que cuando en las últimas décadas todo este avance, este proceso y experiencia de Rosario se trabajó en el territorio de Santa Fe, porque no es posible que compitan dos sistemas de salud pública territorialmente en términos de oferta, de acceso diferente a Vademecum, de acceso a protocolos de emergencia o de discusión de una estrategia de vacunación hasta la discusión de dónde va la alta complejidad. No mucho más, quiero, si me queda un minutito de tiempo, creo que muchas de estas cosas las pudimos hacer, seguro con dificultades, con contradicciones por esta historia y este desarrollo. Esta crisis la homologamos en relación a otra que es la crisis del 2001, pero en la crisis del 2001, y lo quiero tomar como ejemplo, puede ser y fue una oportunidad para fortalecer un proceso colectivo de discusión y de priorizar el derecho a la salud. En la crisis del 2001 no estaba atravesada por el encierro y por el quédate en casa. Hoy tenemos la potencia, estaban las asambleas, las discusiones colectivas. Hoy tenemos las redes sociales que pueden ser utilizadas para la infodemia o pueden ser utilizadas para el cuidado, para otras herramientas y otros elementos. Ahora, no hay ninguna crisis, y por eso acuerdo con que no van a ser solo oportunidades si no se discute políticamente y si no se discute colectivamente con todas las organizaciones sociales y la sociedad civil qué sistema de salud queremos, porque no fue lo mismo que un sistema de salud pública durante los primeros 2 meses se haga cargo de la población con seguridad social por esa incapacidad del Estado en ser rector en la conducción de las políticas, en la orientación de los financiamientos y en la mirada en relación a los accesos. Cuando eso se desdibuja, a veces se potencian los mecanismos hood-robin, es decir, el Estado orientando más recursos a población que ya tiene financiamiento para poder hacerlo. Y esto también nos ha mostrado el sistema de salud. Por eso, para que una crisis sea aprendizaje, hay que pensarlas, hay que hacer política en términos de discusión colectiva, discusiones con otros, trascendiendo las miradas sectoriales, las miradas hegemónicas médicas, incorporar la perspectiva de la población y avanzar en un camino que nos permita una construcción necesaria en la Argentina de un rol rector claro de conducción como punto de llegada. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Súper claro. Antes de pasar a nuestro siguiente disertante, quería saludar a Mónica. Mónica, muchas gracias por estar. Perdón, en la dinámica no hice el saludo anterior. Me quedó un tema, no sé, Leonardo, si pudiéramos retocar en lo que habría de las diferencias entre la crisis del 2001 y la crisis actual, digamos así, la puesta en crisis de los sistemas políticos, sociales y económicos y el sistema de salud en particular. ¿Cuál es la diferencia en la utilización de los recursos y cómo vos decías, sistemas públicos territorialmente no pueden competir, ciudad, provincia, y cómo lo hace con el sector privado? Porque el sector privado también forma parte del sistema de salud y los recursos que cuenta. A ver,
lo traía de ejemplo a la crisis del 2001 en relación primero a la fortaleza de construcción de la infraestructura, de construcción y utilización de la infraestructura pública de salud y las decisiones políticas de colectivizar discusiones, es decir, ante una crisis, convocatoria a la población, a las organizaciones sociales, consensos, crisis donde había que discutir, digo particularmente en salud, pero si vamos a otra anterior, en salud discutir el acceso a qué medicamentos esenciales debía tomar como responsabilidad el sector público. Esa no fue una discusión de un sanitarista atrás de un escritorio, fue una discusión colectiva en términos de construcción. La década de los 90, la crisis de los 90, donde se discutía focalización, privatización, desdibujamiento del rol del Estado, esta ciudad, la decisión política fue la de avanzar en un camino inverso, fue la de construcción de infraestructura y garantizar el derecho a la salud. Digo, en términos de cómo las crisis pueden ser oportunidades cuando se discute la política, se discute el sentido, o pueden ser un efecto en donde se profundice la desigualdad y no se provoquen transformaciones. Después, la posibilidad de la potencia de dos sistemas públicos con una mirada similar en términos de gestión de la última década en la provincia de Santa Fe permitió consolidar una estrategia con mayor infraestructura que fue avanzando en esa experiencia de Rosario en todo el territorio santafesino. Hoy nos toma con toda esa experiencia, con el sistema de salud que vuelve en algunos casos a tener esa fragmentación, segmentación, y que es consecuencia también de una mirada nacional en términos de autonomía provincial que permite cosas, pero que impide la vigilancia de las inequidades y la conducción ante un sistema de salud privado que avanza y que a veces la discusión pasa mucho más por la compra de camas de terapia intensiva que por una estrategia fundamentalmente de prevención y de avanzar en los verdaderos determinantes de la forma de enfermar y morir, que son las condiciones del acceso a los servicios de salud y el consumo de prácticas y tecnologías, y fundamentalmente de las condiciones de vida y el trabajo. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, Leonardo. Realmente, como dijiste vos, es una oportunidad. Crisis, hace un ratito, crisis debería ser una oportunidad de replanteos de la mejor utilización y optimización de los recursos, tanto del sistema locales, provinciales, nacionales, que siempre son escasos, y la interrelación con la comunidad, de esto que hablaba de la relación del sistema de salud y la sociedad. Tenemos quien continúa en el uso de la palabra, Rita Barradas Barata. Rita, entre tantas cosas, porque todos los que precedieron tienen un tremendo currículum, y yo, para abreviar, solamente hago un pequeño título, que es docente de epidemiología del Departamento de Salud de Medicina Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Casa de San Pablo, la Universidad. Rita, nosotros pensamos en este momento particular de la pandemia, deja en evidencia cómo se manifestó desigualdades y la necesidad entonces de contar con un sistema de salud federal de calidad. Queda en tus palabras este tema. Muchas gracias por invitarme para estar aquí hoy compartiendo ideas con compañeros muy queridos. Yo tengo una larga convivencia con la gente de Rosario, en la Secretaría Municipal, en Instituto Las Artes, en los programas de formación de posgrado, que ahí venimos trabajando hace años. Así que muchas gracias por invitarme. Yo quería un poco empezar hablando rápidamente del contexto en el cual la pandemia se produce. En los últimos 50 años, las transformaciones sociales, políticas, económicas fueron
tantas y tan importantes que produciran una serie de procesos que están en la base de la producción de este tipo de problema con lo cual nos estamos enfrentando ahora. Lo primero que yo quería destacar es todo el proceso de transición del capitalismo industrial para el capitalismo financiero, que redundó en un proceso de urbanización muy acelerado en todas las partes del mundo, principalmente en América Latina, en Asia, incluso en África. Esto acompañado de una concentración de la riqueza sin precedentes, por lo tanto de una profundización de las desigualdades sociales que siempre estuvieron, pero se profundizaron de una manera sin equivalente en otros momentos de la historia. Y todo este proceso produjo lo que hoy llamamos de exclusión social, ¿no? No se hablaba de exclusión social hasta la mitad del siglo XX, porque usted tenía una posibilidad de insertar los individuos en las distintas etapas de producción. Por lo tanto, esa gente estaba de alguna manera insertada en la organización social. A partir de estos últimos 50 años vimos una cantidad enorme de excluidos. ¿Qué son los excluidos? La gente que no encuentra más cómo insertarse en la producción y por lo tanto no encuentra cómo insertarse en la sociedad. Esta es la situación que el mundo viene viviendo en los últimos 50 años. Por lo tanto, también en los últimos 50 años vimos la emergencia de enfermedades transmisibles que en algún momento consideramos que habían dejado de ser la amenaza que habían sido para la humanidad. Pero estamos viendo que esto no es verdad, porque todo este proceso de transformación, de cambios ambientales, de cambios sociales, económicos y políticos, produciron la epidemia de SIDA, la epidemia de Ebola, de Zika virus y ahora esta pandemia sin precedentes con la cual estamos lidando. La cuestión de las transformaciones de los modos de vida tiene un impacto inmediato en la producción de la salud y de la enfermedad. Pero es interesante observar que esta pandemia como que desveló esto, que para nosotros que trabajamos de una perspectiva de los determinantes sociales de salud es absolutamente obvio, esperado. La sociedad como que se vio diante de una explicitación de las desigualdades sociales, como si fuera novedad esto. Entonces, por ejemplo, de parte de los periodistas, siempre me preguntan, pero ¿por qué esta desigualdad en esta pandemia? Como si fuera específico de esta pandemia. No, siempre estuvo la desigualdad, ¿no? La pandemia lo que hizo fue tornar explícito para la mayoría de la población que esto es así, que la gente enferma muere de manera muy distinta de acuerdo con sus condiciones de vida. Es como si la gente imaginase que la epidemia, por ser tan abrangente, tornase todos iguales. No, no es así. Todas las epidemias tienen un componente de desigualdad social importante, esta como las otras, ¿no? Sabemos que la gente, de acuerdo con su posición social y también con los grupos étnicos, por todo lo que esto significa de procesos políticos, de desempoderamiento, de no tener capacidad de luchar por sus derechos en las distintas sociedades, principalmente en las sociedades más ricas, pero también en las otras, pagan un costo muy alto para la pandemia, ¿no? Porque esa gente tiene mucho más riesgo de exponerse por las
la propia situación de vida, no tiene cómo protegerse de la misma manera que otros grupos sociales, se infectan más, enferman más y van a morir mucho más, ¿no? Entonces las desigualdades son notorias. Por ejemplo, si miramos la ciudad de São Paulo, que tiene 11 millones de habitantes, por distritos, que son 96 en la ciudad, aún así, muy grandes, como decía Leo, no nos permite muchas veces mirar en los detalles. Esto, aunque en este nivel podemos ver claramente la desigualdad, tanto en la posibilidad de enfermarse, las tasas de incidencia, cuanto en la mortalidad. Porque aunque tengamos algunos elementos muy trabajados y destacados de un punto de vista médico, que la edad de los individuos, las comorbidades, todo esto está subsumido en las desigualdades sociales. No es lo mismo tener 70 años perteneciendo a una determinada clase social o a otra. No es lo mismo ser portador de diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas en un estrato social y en otro. Es totalmente distinto. Entonces, además de las condiciones de vida, tenemos que agregar a esta ecuación las desigualdades referentes a los servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué los sistemas de salud son tan importantes? ¿Por qué la política de salud, como bien señaló Mario, se tornó tan relevante en este momento? También nos mostró toda la debilidad que tenemos en esta articulación de la política de salud con las otras políticas de Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener un sistema nacional de salud en este tipo de crisis que estamos enfrentando? Primero, por la garantía del derecho al acceso a los servicios. La gente tiene que tener asegurada la posibilidad de satisfacción de sus necesidades de cuidado, ¿no? Lo primero que yo podría decir. Esto es lo básico, el principio del derecho a la salud. El segundo es el papel estratégico que tiene la red de atención básica o de atención primaria en este tipo de situación. No solamente pensando de una perspectiva asistencial, una vez que la mayoría de los casos son leves o moderados y por lo tanto pueden ser asistidos a través de la red de atención primaria, pero principalmente por las acciones de vigilancia epidemiológica. La posibilidad de identificar los infectados, los enfermos, aislarlos, controlar sus comunicantes familiares, los contactantes domiciliarios principalmente, que son los más importantes en esta pandemia, está directamente articulada con la posibilidad de la red de servicios de atención primaria poder actuar. Incluso en la ausencia de recursos de diagnósticos y todo esto, ¿no? Podemos trabajar en una dimensión clínica que es suficiente para frenar la transmisión o por lo menos desacelerar la transmisión. Entonces, el papel de la red primaria, de atención primaria es estratégico y un sistema nacional tiene más posibilidad de trabajar a partir de la organización de los niveles de atención con la red de atención primaria articulada a los distintos niveles de atención. Los recursos de atención secundaria y terciaria, que también son muy importantes en esta pandemia, la posibilidad de organizar la oferta de manera a cubrir las necesidades de la población, también yo veo con mucho más capacidad de hacer esto a partir de un sistema integrado, de un sistema nacional. Y además de esto, tener directrices claras para todos los niveles del sistema.
la ausencia de un sistema hace con que la fragmentación y la posible competición por los mismos recursos dañen la salud de la población, ¿no? Es malo para la salud que no exista un sistema coordinado, un sistema en que la gente pueda trabajar con directrices comunes, aunque sea necesario adaptar las acciones a cada realidad local, pero el direccionamiento común en el sistema me parece que es muy importante. Esto, de alguna manera, podemos ver en los países asiáticos que tuvieron un buen desempeño ante la pandemia, ¿no? Son muy autoritarios, pero lograron, a través de una directiva común, un control mucho más eficiente do que outros sistemas. E, finalmente, algo que é muito importante nesta pandemia em particular é a articulação de políticas intersetoriais, como bem falou Leo. Não se trata solamente de garantizar assistência à saúde, se trata principalmente de enfrentar-se com uma situação que produz um impacto em todos os setores da vida. ¿No? Esto es la dimensión que tiene en esta pandemia es completamente distinto de situaciones anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la gente aislada o en proceso de distanciamiento social para relentar la velocidad de crecimiento de la pandemia si no tenemos condiciones mínimas de garantizar que la mayoría de la población logre comer, mantenerse vivo, tener las condiciones básicas, ¿no? Entonces va más allá de la política de salud, todo lo que tiene que ver con una solución, aunque temporaria, para este tipo de problemática, ¿no? Entonces, tener un sistema nacional también permite al poder gubernamental negociar estas distintas maneras de articular las políticas de los otros sectores, de la política económica, la política de asistencia social, de seguridad, otros elementos más allá de la propia política de salud. Pero, para terminar, entonces, yo diría que ¿por qué los sistemas nacionales no funcionaron en varios países? Brasil es un país que tiene su sistema nacional. Fue un completo desastre. ¿Qué pasó? Sigue siendo un completo desastre, ¿no? ¿Qué pasó? Primero, la crisis de los años 2000 que todos nosotros vivimos, en Brasil, particularmente en los últimos 4 años, significó un proceso de desfinanciación importantísimo del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Desde el afastamiento de la presidenta Dilma, hubo una deliberada política de quebra del Sistema Nacional de Salud, visando favorecer los sistemas privados, el subconjunto de salud suplementar, como lo llamamos nosotros, y ampliar la posibilidad de venta de servicios más do que la oferta pública como estaba diseñado en el Sistema Nacional de Salud. Esto se siguió de una reducción de recursos humanos, de una falta de infraestructura adecuada para hacer frente a la pandemia, pero lo peor de todo me parece la crisis política, más allá de los problemas económicos y de financiación. La crisis política es muy, muy, muy importante, con una quiebra, y esto no es particular de Brasil, ocurrió en otros países europeos y Estados Unidos también, que este negacionismo en relación a los conocimientos científicos que los dirigentes
demostraran frente a esta epidemia, ¿no? Entonces, todo este contexto de polarización política y, tal vez por primera vez, tan nítido después de la Segunda Guerra Mundial, una quebra de confianza en lo que los conocimientos científicos podrían proveer como base para una intervención frente a un desafío como este. Yo creo que esto pasó en muchas partes y tiene entonces un componente a más a ser considerado que, aunque tengamos sistemas nacionales de salud, por supuesto que hizo la diferencia. Yo creo que, por ejemplo, Brasil, si no fuera el SUS, habríamos tenido algo parecido con lo que se vio en Ecuador, en otros países de América Latina, de la gente muriendo en la calle, muriendo en sus moradías, sin siquiera tener posibilidades de atención. Esto no pasó en Brasil, ¿no? Hubo diferentes necesidades en diferentes partes del país, mas la gente lograba ser atendida, por lo menos, ¿no? Pero podría ter sido mucho mejor. Díganme, ¿estamos terminando? Sí, sí. Ya. Volvemos en unos minutitos. Volvemos en unos minutitos. Con lo que habías explicado y habías detallado todos estos procesos de transición, tanto de la urbanización, tanto de la profundización de la pobreza, los procesos de exclusión social, todo esto que fue acumulándose en estas últimas décadas, profundizándose, sobre todo en las últimas 2 décadas. Sé que Mario tiene un compromiso y por eso Mario querría que tomaras el uso de la palabra hablando de esto, de la garantía de los derechos de la población a la salud, esto que planteó Rita sobre el sistema de atención primaria de la salud, cómo se conforma en estos sistemas de salud, y desde la ignorancia también plantear ante las necesidades de recursos. ¿El recurso humano es más necesario que el recurso económico? La imaginación en un sistema de salud, pienso, o cuáles son las soluciones, cuál de estos 2 recursos y cómo ha denudado esto el faltante cuando el sistema de salud empezó a tener, hablemos de bajas en todo sentido, de quienes estaban recibiendo a la población. Sí, bueno, muchísimas gracias. Disculpen si entro un poquitito en diagonal, digamos, pero a las 11:30 retomamos en la maestría. Y no, primero la total coincidencia con Leo y con Rita, digamos, en relación al tema de las situaciones previas, la situación del sistema de salud, la forma y esta evaluación que plantea Rita, que yo simplemente agregaría la enorme preocupación que nos genera el caso de México, porque, digamos, nos está planteando una situación dramática, con más de 10% de letalidad promedio, digamos, en un país que, digamos, acompañamos con mucho afecto las políticas públicas, pero en el caso específico de salud nos parece que algo ahí está muy mal, digamos. Lo segundo que me parece importante, nosotros tenemos una comprensión, digamos, de que no pondría una polaridad recurso humano o recursos financieros o recursos materiales. Yo creo que más bien diría que habría que salirse de ese modelo funciones de producción y pensar procesos de trabajo. O sea, en salud los únicos que trabajan son las personas, digamos. Son los trabajadores de salud, los profesionales de salud. Ahora nos parece fundamental que tengan herramientas de trabajo. Hemos hecho esfuerzos gigantescos para, literalmente plasmado en más de 30 aviones de aerolíneas, digamos, viniendo de Shanghái, digamos, para tratar de garantizar que en la Argentina, a grandes rasgos, no hay una queja generalizada sobre la falta de insumos, digamos, que ocurre en lugares tan emblemáticos como California, digamos, donde el personal de salud está en la calle diciendo no tenemos equipo de barrera, digamos. Esto no creo que dentro de todo igual no nos ha servido para proteger totalmente al personal de salud que ha formado parte, digamos, de las víctimas y de las bajas
pero me parece que hemos mejorado muchísimo en esa dimensión, e igual tenemos que dejar un homenaje para todos y todas las trabajadoras de salud, digamos, que se han enfermado y mucho, por supuesto, mucho más las que han fallecido y a sus familias. Me parecía también importante señalar lo de atención primaria que mencionabas. Este no es tiempo de replegar, sino que es tiempo de desplegar la atención primaria de la salud, digamos, no cabe la menor duda. Y a nosotros se nos ha dado situaciones paradojales por lo que antes le había dicho. Como no tenemos en muchos casos control municipal, digamos, lo paradojal es que, llamémoslo así, brigadas de detectores, de hisopadores, de test, digamos, provinciales, fueron mucho más allá que los centros de salud municipales. Y entonces la pregunta que nos quedó después es, ¿quién hacía atención primaria? El que estaba sentado en un centro esperando la gente que no venía, o los que estuvieron trabajando territorialmente, casa por casa, desarrollando estrategias de trabajo conjunto como para detectar lo más precozmente, sobre todo los grandes aglomerados de bajísima urbanización, donde hablar de cuarentena, hablar de aislamiento y demás, han sido situaciones casi, digamos, podríamos decir así, en ningún momento tuvimos el efecto Villa 31, que fue el efecto que ustedes conocen, fue el más extremo de las villas de emergencia de la Argentina. Y el otro factor que me parece igualmente importante es lo que Rita planteaba, y Leo también, sobre intersectorialidad, digamos. Digamos, en un contexto con este nivel de desocupación, ¿quién se animaría a hablar de cuarentena sin una política social compensatoria, digamos? Así que evidentemente que cuando hablamos de que entre enfermar y no enfermar está la política, es eso exactamente, o sea, es la tremenda transversalidad que fue necesaria para pensar transporte, turismo, digamos, saneamiento, políticas sociales, digamos. Si en eso, digamos, si el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo, nación, provincia, municipio, digamos, no se pone al frente de esto, los ministerios de salud no pueden hacerlo, digamos, es una cosa, les tocará un rol compensador, que me parece que es lo que decía Rita también, y yo coincido, digamos, los números de Brasil en letalidad son bastante razonables, pero en incidencia no, digamos, y la incidencia es de Bolsonaro, digamos, para decirlo gráficamente. Así que bueno, yo les agradezco enormemente, digamos, esta oportunidad, me disculpo por no poder continuar en la sala y muchísimas gracias por la invitación, un enorme gusto. Muchísimas gracias Mario, enorme tus aportes, te agradecemos mucho desde el CEMUPRO, de todos los participantes. Hoy, ahora, a continuación, Claudia Najul, desde Mendoza. Ella es diputada nacional, ex ministra de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la provincia de Mendoza. Claudia nos va a dar también, desde su experiencia, la construcción de un sistema de salud y vinculado hoy, qué es lo que nos muestra los resultados de los trabajos anteriores para responder en este contexto de pandemia y de inequidad. Claudia, todo tuyo, el escenario. Bienvenida. Bueno, primero buen día, quiero saber si me escuchan bien, porque he tenido muchos problemas de conectividad, lamento poder recién conectarme y haberme perdido las exposiciones anteriores, pero bueno, están grabadas, así que luego va a ser un gusto verlos y escucharlos. Agradecerles a CEMUPRO, a todos los organizadores, a José Felici, que me ha estado llamando, y bueno, a Sebastián Melchor, que fue el primero que me contactó. Para mí es un placer poder acompañarlos hoy en este encuentro. La verdad que todos los que estamos acá somos apasionados por la salud como esa condición esencial de todos los seres humanos para poder desarrollarnos, para poder tener una vida en sociedad con inclusión, para generar ciudadanía. Y siempre, bueno, he trabajado desde esa perspectiva, considerando la salud un derecho humano fundamental, universal, que está reconocido por nuestra Constitución.
Por eso, bueno, siempre creo que los debates de las políticas sanitarias deben estar orientadas a lograr ese efectivo logro de salud para todos sin ningún tipo de discriminación. Y siempre que hablamos de salud y de políticas públicas sanitarias, es imprescindible entender que seguramente lo han planteado, bueno, la multicausalidad de la salud, los determinantes de salud y cómo la pandemia nos desnuda que realmente era por ahí, ¿no? Entender que la mayoría de la gente enferma y muere por causas sociales, por hábitos de vida, por condiciones de vida, por falta de acceso al agua potable, a la vivienda digna, a una red de cloaca, ambientes libres de residuos y contaminación. Por supuesto, por acceso a la educación y ni que hablar del trabajo, o sea, todos estos condicionantes son los que realmente nos hacen enfermar o morir, y la genética, la biología y el mismo sistema de salud influye muy poco en la carga de lo que nos morimos y de lo que nos enfermamos, ¿no? Y vuelvo a decir que la pandemia lo ha desnudado totalmente a ese tema. Entonces siempre, bueno, cuando hablamos de salud hablamos de esa multicausalidad, de ese sentido integral, de esa transversalidad, de esa coordinación que tenemos que hacer para lograr objetivos y metas sanitarias, de ese trabajo conjunto entre gobierno nacional, provincial, municipal, entre los distintos poderes del Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre la participación ciudadana para poder realmente lograr soluciones consensuadas, integradas y efectivas para nuestra salud. Bueno, sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y todos los gobiernos tienen que trabajar para lograr eso sin ningún tipo de discriminación, de distinción. Es un derecho que debe ser protegido, debe ser promovido por los gobiernos. Y en nuestra Argentina, nuestro país, que puede ser quizás no el país más pobre, pero sí uno de los países más desiguales, también nuestro sistema de salud sufre de esta terrible desigualdad que sufrimos los argentinos en otras áreas. Seguramente lo han planteado, un sistema de salud fragmentado, segmentado, inequitativo, muchas veces con falta de federalismo. Si hablamos de cobertura, sabemos que tenemos distintos subsectores, el subsector de las obras sociales, el subsector privado, el subsector público y el PAMI, bueno, y entre ellos cada uno financiando de distintas maneras, prestando de distintas maneras, con muchas asimetrías, lo que hace que todo este entramado, el derecho a la salud en la Argentina no hemos logrado que sea universal. A mí me tocó ser ministra de Salud en la gestión anterior en el gobierno de Alfredo Cornejo, acá en la provincia, y bueno, llevamos a cabo muchísimas reformas con respecto a la prestación de los servicios. El gobernador siempre decía, nosotros vamos por la revolución de lo sencillo, que era devolverle a cada mendocino y mendocina ese estado inteligente, alerta, atento, al lado de la gente, garantizando en el caso de salud accesibilidad, cobertura, integralidad en cada lugar. Mendoza tiene una geografía muy, muy extensa y en algunos lugares es muy difícil llegar. Y bueno, y una de las metas que nos propusimos fue justamente ampliar la cobertura con más centros de salud, con postas sanitarias en esos lugares tan inhóspitos, mejorar y hacer una inversión histórica en infraestructura. Por eso creo que también la pandemia la pudimos sobrellevar mejor, una inversión en infraestructura nunca vista en salud. Hicimos casi todos los hospitales a nuevo, tanto los hospitales departamentales como los regionales,
como los de referencia. Nosotros tenemos también regionalizamos el sistema de salud de acuerdo a los oasis que tenemos, y bueno, y ahí fuimos mejorando la infraestructura, el equipamiento, y por supuesto, porque sabemos que salud es recurso humano, incorporación de recurso humano, sobre todo con ítems que estimularan la erradicación de profesionales y de equipo de salud en los lugares más alejados. Pero también hicimos una fuerte inversión en tecnología. Pudimos armar un call center para que la gente acceda al sistema de salud a través de turnos, y del call center que ya lo dirige a esa persona que solicite un turno al centro de salud más cercano. Empezamos a implementar la historia clínica única electrónica para que una vez que el paciente llega a través del call center a ese centro de salud, con solo su número de documento, se genera con una identificación y relacionándolo con el RENAPER, bueno, y esa identificación, una historia clínica, vuelvo a decir, única, electrónica, que lo va a acompañar durante toda su vida. Eso la verdad que fue un salto de calidad muy importante, porque hasta ahora cada vez que una persona concurría a un centro de salud o a un hospital, bueno, nunca se encontraban las historias clínicas. Lo que pasa en la mayoría de los lugares, se volvían a abrir historias, lo que trae menor calidad, porque el profesional que lo atiende no sabe toda su historia, qué le han hecho, qué medicamentos, qué estudios ha tenido, y también mucho más gasto, ¿no? Al cada profesional que lo ve, tener que pedirle todo de nuevo. También implementamos telemedicina, llevamos este sistema de telemedicina a lugares alejadísimos, y así en Malargüe, que es una zona muy alejada de la provincia de Mendoza, muy al sur, bueno, un chiquito que necesitaba una consulta, podíamos a través de telemedicina contactarlo directamente con los hospitales de referencia en pediatría acá, como es el NOTI, o con el mismo Garrahan. Bueno, todo eso fue un gran trabajo que hicimos en la gestión, logramos indicadores muy buenos, tuvimos los indicadores más bajos e históricos, en baja en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en embarazo adolescente, que era una tasa altísima y que estaba como estancada. Bueno, a través de todo el refuerzo de salud sexual y reproductiva, de acceso a métodos anticonceptivos, sin barreras, de darle a las licenciadas en obstetricia mucho más facultades para poder indicar todos los métodos anticonceptivos, y así llegar a lugares donde no tenemos ginecólogos. Bueno, fue toda educación sexual. Fuimos, aunque parece mentira, en esta época había, hace 4 años, departamentos en mi provincia que todavía en las escuelas nadie les había ido a hablar de educación sexual. Bueno, y con todo eso, ese trabajo se logró estos indicadores tan buenos, que es como podemos medir la salud. Pero en el medio, bueno, apareció la pandemia y se sometió como en todo el mundo, en toda la Argentina, la exigencia a nuestro sistema de salud, y Mendoza no quedó ajeno a esto. Y ahí empezar a ver las dificultades que había, sobre todo en recursos críticos, en camas de terapia intensiva, que si bien nosotros habíamos ya ampliado los servicios de cuidados intensivos, porque ya teníamos una realidad en la provincia que en los fines de semana, por la terrible cantidad de accidentes que tenemos, siendo la primera causa de muerte de nuestros jóvenes hasta los 30 años, los accidentes de tránsito, bueno, en la provincia era muy difícil ya los fines de semana tener una cama de terapia intensiva. Entonces, bueno, ya habíamos ampliado las terapias de los hospitales de referencia, pero obviamente que con la pandemia se vio y quedó al descubierto la falta de terapias, la falta de recurso humano, porque no eran solamente agregar camas, sino los terapistas, que sabemos que son un recurso muy escaso,
Ahí hubo una gran colaboración, sobre todo en la época cuando tuvimos los picos más elevados de la pandemia, de otros profesionales, de anestesistas, de cirujanos, bueno, que trabajaron bajo la supervisión de un terapista, y así pudimos ampliar la oferta profesional y poder dar respuesta, que era lo que siempre decía, que nadie se quede sin atención, ¿no? Bueno, otra falencia que creo que atravesó a la Argentina en su totalidad fue la incapacidad de testear, de rastrear y de aislar, y sobre todo hacerlo desde el primer nivel, ¿no? Un primer nivel de atención mucho más fortalecido. Creo que los resultados hubieran sido distintos en la pandemia. Por supuesto que esto uno lo dice cuando lo ve después, ¿no? Pero creo que es así. Que había que actuar antes, que ya cuando llegabas al hospital, bueno, era tarde, y es lo que habíamos visto que había pasado en Italia, en España, uno de los sistemas que tanto nosotros de salud alabados, y se habían visto totalmente desbordados porque, bueno, los pacientes llegaban directamente al hospital, no había habido todo un trabajo previo, pero ya conociendo cómo se movía el virus, de qué manera se podía uno proteger, el distanciamiento, el lavado de manos, bueno, el uso del tapaboca, evidentemente la estrategia era el rastreo y la búsqueda activa, mucho más activa. Argentina es uno de los países que menos testea en el mundo. Nosotros, bueno, como fuerza política en el Congreso lo hemos venido reclamando desde el primer momento. Un plan nacional, así como se generó el plan Sumar, el plan Nacer, el plan Remediar, un plan nacional con recursos para que todas las provincias y en cada lugar se pueda rastrear, testear y aislar, ¿no? Con el acompañamiento, ese aislamiento, para que la gente que necesita bueno, medicamentos o alimentos se les pueda llevar. Toda una estructura que hace falta con recursos, ¿no? Con personal capacitado, rastreadores, pero también con recursos económicos. Así que bueno, creo que eso fueron las grandes dificultades que hemos tenido, lo que quedó a la luz, vuelvo a decir, una atención primaria que no era robusta, la falta de unidades de terapia, de especialistas, la mal distribución a nivel del país de estos profesionales, y una cuarentena eterna, una cuarentena que sí es responsabilidad del gobierno, que al principio nos sirvió mucho para poder prepararnos, para aprender, para saber cómo se movía el virus, cómo había que protegerse, para adquirir elementos de protección, pero que en lo largo y en la extensión que ha tenido, ahora tenemos terribles problemas de salud que vamos a tener que enfrentar, como es la baja en los índices de vacunación. Más del 40% hay de baja en vacunación en niños y niñas. El sobrepeso, que ya veníamos muy mal, ya era una pandemia para la Argentina, sobre todo en los niños. La mala alimentación, y al estar cerradas las escuelas, aparte de la catástrofe que es haber perdido más de 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes, el contacto con la escuela y lo que vamos a requerir para recuperar cada uno de esos chicos, irlos a buscar y volverlos digamos, a introducir al sistema educativo. Bueno, también la escuela era un lugar donde se alimentaban, y con los índices ya que veníamos de pobreza, de indigencia, y sobre todo en niños, incrementado por la cuarentena, por la pérdida de trabajo, por la informalidad, bueno, terribles índices también de malnutrición en nuestros niños. Ni que hablar también de los sistemas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Como, Claudia, querida. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Es para ir cerrando, para que bueno, podamos... otras dificultades, que digo lo que vemos que vamos a tener que trabajar, y digo, volver a llegar por lo menos a esas líneas de partida que teníamos, ¿no? La cantidad de mujeres que no han podido acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva,
la salud mental también, todas las dificultades que tenemos de esto mismo, de porque los chicos dejaron de ir al colegio, los adolescentes, deprimidos, tristes, el aumento de las adicciones, del consumo de alcohol. Bueno, tenemos muchísimos desafíos que nos está dejando la pandemia por delante, muchísimas preguntas que nos tenemos que hacer, porque la pandemia también puso, y ahora para cerrar, en primer lugar a la salud, y creo que todos los que trabajamos en salud, la oportunidad de dar un profundo debate, ¿no? De debatir si vamos a seguir privilegiando curar antes que prevenir, si vamos a generar realmente un sistema de salud entre todos los subsistemas, si vamos a planificar y a ordenar el recurso humano en el país, qué rol le vamos a dar al Ministerio de Salud de la Nación en ordenador, en gobernanza y para organizar todo el sistema, cómo vamos a lograr en definitiva ese acceso, esa cobertura universal del que tanto hablamos. Terminando, citando al director de la OMS, se necesita visión, coraje, pensamiento lateral. Ahí se nos colgó, Claudia. ¿Se colgó? Ahí está. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, creo que todos los que estamos acá tenemos visión, tenemos planes, tenemos visión a mediano y a largo plazo, tenemos coraje. Hay que poner al sistema de salud de la Argentina al servicio de cada argentino y argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Claudia. También medular, estructural, la exposición. Yo quería pasar para las palabras prácticamente de cierre, tanto de Leo como de Rita. Por ahí los problemas de conectividad que tuvimos con Claudia, nosotros tenemos que cumplir dentro de lo que es el desarrollo del foro para ir a la sala general, pero vamos a hacer al revés para dejar lo mejor para el post, te diría para Rita, y vamos con Leo primero. Y me sonó algunas cuestiones como el federalismo sanitario, la accesibilidad mediante la tecnología al sistema de salud, el recurso humano de soporte técnico y las condiciones políticas para que se desarrolle este federalismo sanitario. ¿Cuál es el rol del Estado federal con respecto a las provincias y cuál es la provincia también respecto a los municipios? Si te parece. A mí, ¿no? No entendía porque no se escucha bien. Hola. Sí, Leonardo. Ah, sí. Bueno, no, a ver, digo, me parece que todos los expositores hablaron en realidad la necesidad, desde las distintas características y el por qué se necesita en este sistema de salud fragmentado, segmentado, hay un fragmento y un segmento que tiene una responsabilidad mayor por encima de los otros, y es quien tiene que convocar justamente a una mesa de construcción, porque, como bien lo decía, la consolidación, la legitimación, la legalidad, la construcción de leyes y sistemas no es un punto de partida en términos de construcción, sino un punto de llegada. Y en ese sentido, un ejemplo claro fue al inicio de la pandemia la necesidad de convocar a todos los subsectores privados y que tuvo cierto fracaso en términos de conducción de los recursos privados y de todo el país en esa mesa que se convocó desde Presidencia de la Nación, porque creo que hay una historia y un camino para llegar a esa construcción, y que eso es un proceso, bueno, complejo de construcción de consensos, y por eso daba el ejemplo de que desencadenando procesos
y fundamentalmente profundizando en el sentido, en los dispositivos, habitualmente en las recetas que vienen para poder abordar habitualmente en los últimos años modelos organizacionales y modelos de atención que en general no buscan la transformación de los sistemas, sino replicar modelos que hoy están instituidos. Yo creo, y para finalizar, que la pandemia, como bien lo dijo Rita, bueno, en realidad todos, desnuda las desigualdades, nos muestra cosas, nos ha mostrado los límites de la ciencia en términos de desdibujamiento de certezas, la desnaturalización de posiciones dogmáticas, nos pone límites en algunas cuestiones con todo el avance y la tecnología del modelo médico, pero que es necesario para abordar la comunicación, la perspectiva de la discriminación, el abordaje integral y complejo, la convocatoria de múltiples miradas. Pone en evidencia la necesidad de infraestructura pública y el rol del Estado, lo decíamos en otras charlas de intercambios, hasta Macron plantea la necesidad, y lo plantea claramente, de un Estado que deje procesos mercantilizadores en relación al acceso a la salud. También deja, y es complejo, como lo plantea Hugo Spinelli, falsos dilemas, o es con hospitales y tecnología, o es con el territorio, y la verdad que en una complejidad de un sistema de salud basado en la estrategia de atención primaria, lo peligroso es cuando no hay una clara conceptualización y consolidación de estos valores, que pensemos que los problemas de salud se resuelven en los hospitales y con tecnología, y solo con tecnología de equipamiento. Y entonces se desfavorece o se deslegitiman políticas que tienen que ver con lo territorial, con la infraestructura en centros de salud, con equipos interdisciplinarios. El abordaje es complejo y ese sería un falso dilema que deberíamos evitar, porque la tendencia a retrocesos y a pensar en las hegemonías que han instalado y han moldeado la subjetividad de los sistemas de salud en el mundo, es más fácil retroceder que tomarlo como una oportunidad de crisis para poder avanzar a un sistema que consolide una mirada integral que trasciende el sector salud. Y por otro lado, pone en crisis también las miradas sectoriales en términos de organización de los gabinetes, de volver a poner sobre la mesa la necesidad de organizaciones de la arquitectura intersectorial que permita que los problemas complejos son necesarios discutirlos complejamente, no que cada uno pongamos lo que sabemos hacer, sino repensar lo que estamos haciendo para que el conocimiento y las prácticas, los dispositivos y los procesos sean una síntesis de esas miradas sectoriales. Bueno, nada más. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Los procesos, la síntesis, como vos lo planteás, la mirada multifocal para abordar un sistema y una problemática altamente compleja. Rita, quedan tus palabras finales a partir de las exposiciones anteriores. Yo creo que todos coincidimos en que la crisis puede ser una oportunidad de repensar diferentes aspectos de la organización social, incluso en la salud, ¿no? Yo creo que nunca enfrentamos, por lo menos nuestra generación, un problema tan desafiador que, como bien dice Leo ahora en sus palabras finales, hay que reinventar todo esto, ¿no? De alguna manera. No tenemos que desplazar todo lo que conocemos, porque esto también pasó. La pandemia como que nos sobrepasó, como si todo lo que habíamos conocido antes no serviera. No es nada. Deberíamos recuperar lo que ya sabemos, pero tenemos que transformar, porque estamos delante de un desafío totalmente nuevo, en cierto sentido, por la dimensión
que esta pandemia tiene, diferente de otras etapas, de todas las consecuencias sociales y económicas que trae, junto con las consecuencias de salud, ¿no? Yo creo que esto es lo más desafiador y que nos convoca todos, por lo menos los que estamos involucrados con la cuestión de los derechos, de la salud, de la democracia, del enfrentamiento de la discriminación, para repensar y seguir luchando en esta dirección. Yo creo que es esto. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Rita. Realmente el derecho a la salud es un derecho humano esencial y como una condición para el desarrollo de la vida humana, y debería tener todos los elementos y herramientas que puedan disponerse y trabajarlo con esta mirada multifocal. Muchas gracias a todos. Claudia, muchísimas gracias. Rita, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, tuvimos la presencia de Mario también acá. Gracias a todos los que participaron. Vamos pasando a la sala. Gracias a ustedes. Vamos pasando a la sala. Gracias, muy claro. Gracias. Gracias, Rita, también. Gracias. Gracias, Rita, gracias. Gracias, Mónica. Leo, gracias. Mónica. Bueno, ahora, como contaba Gerardo, vamos a ir migrando de sala para el cierre final, que vamos a tener la presencia de unas palabras de Antonio Bonfatti, de Mónica Fein y de muchos amigos internacionales del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista de Chile, de la Fundación Jean Jaurès, de la Fundación Friedrich Ebert. Así que en unos minutos